Dios, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús, por la enseñanza de tu palabra, por tener la Biblia aquí en mano y porque tenemos libertad para estudiarla. Te suplicamos que nos dirijas con tu Espíritu Santo y que bendigas a todos los cristianos en el mundo entero y a los que nos congregamos aquí, para que escuchando tu palabra la comprendamos y tomemos con tu ayuda la decisión de ponerla por obra. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos ahora terminando el libro de Efesios y vamos a concluir en la enseñanza que Dios tiene a través del libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro muy enfocado a que de todas las naciones del mundo que estaban separados entre judíos y no judíos, Dios hizo un solo pueblo. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Él murió en la cruz, Él resucitó, Él nos ayudó en todo y lo que Él quiere que nosotros aprendamos es a vivir en esa nueva vida de familia en Cristo, donde Él cubrió todo. Entonces, vamos a recordar que este último capítulo 6 habla de toda la lucha espiritual que debe ser hecha con toda la armadura de Dios y dependiendo de Él, en oración en el Espíritu y en unión con su palabra. Nosotros no tenemos que perder de vista que tenemos como dos niveles de vivir. Una es el calor, estoy cansado, me estoy durmiendo, me estoy distrayendo, estoy muy atento, yo estoy al pendiente, es la vida terrenal. Y la otra es la de las huestes espirituales, que hay maldad y también ahí está el Señor acompañándonos. Entonces tenemos una vida espiritual y una vida material. Y en esa vida espiritual nosotros también estamos en luchas. Entonces hemos dicho que no hay ningún cristiano en el mundo que no tenga luchas espirituales. No hay nadie que viva perfectamente feliz, nadie. Por eso, cuando la enseñanza es en relación con la lucha del día a día, es solamente posible si nos ponemos toda la armadura de Dios, toda. Y además de la armadura de Dios, ahora tenemos que agregarle la oración en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a no solamente luchar yo con mis fuerzas, yo hago mi parte, pero el Señor quiere ayudarnos y tenemos que orar. En Efesios 6:18 dice, la oración cristiana debe ser hecha, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos ver aquí que la oración debe ser en todo tiempo. Así como la armadura tenemos que usarla todos los días, a todo momento, también la oración tenemos que hacerla todo el tiempo. Y luego dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir que nosotros nos vamos a dirigir a Dios a través del Espíritu Santo. Y esta oración no es la que solamente yo digo, voy a comer y voy a dar gracias por los alimentos. Es una oración muy breve, muy pequeña, sino una oración que tiene que ver con dedicarnos a buscar de Dios todo el tiempo en el Espíritu. Dice, velando en ella con toda perseverancia, manteniéndonos despiertos para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y el diablo, acuérdense que empieza a acercarse, luego no nos asusta, al contrario, nos tienta, nos domina y luego da el zarpazo. No, tenemos que estar despiertos todo el tiempo, velando en la oración constantemente, y luego aquí dice, hermanos, suplicando por todos los santos. Suplicando por aquellos hermanos que están en lucha por enfermedad, en lucha por estar predicando el Evangelio,
en lucha en su propia casa, con dificultades por creer en Cristo, en lucha en su trabajo, porque si no hacen lo que les dicen nos van a correr, en lucha con el mundo entero. Y a veces la lucha es con uno mismo, ¿verdad? Porque no es que no está enfermo, a lo mejor uno tiene luchas de decir no tengo ganas. Bueno, esa es una lucha que también hay que vencer. Bueno, entonces vamos a ver cómo dice aquí que oremos por todos los santos. En Cristo, en la nueva familia, oramos por todos. No hacemos distinción de mis amigos en la iglesia, sino por todos los santos. Buscamos quién faltó y oramos por él. Pues ya dijeron que el hermano Juan está enfermo, oremos por él. La hermana Josefina está hospitalizada en Guadalajara, oremos por ella. Y oremos por todos, aunque ellos no sean de nuestros más estimados hermanos en Cristo. Todos debemos recibir la oración de todos, suplicar por los santos. Y el apóstol Pablo en Efesios 6, 19 al 20, fíjense ya, dice así 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Verso 19 dice Pablo, y oren por mí, oren por mí. Nada más piensen un momentito, en su vida, ¿cuántas veces han podido decir, oren por mí? ¿Se lo han dicho a algún hermano, alguna hermana, a la iglesia? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pablo lo dijo y quedó escrito porque Pablo era sabio. Fíjense bien, Pablo pedía oración porque él era sabio. Reconocía su falta de fuerza propia para enfrentar, si era necesario, el enemigo y para predicar el evangelio que le había sido encomendado. Pablo se ve y no se ve como en él mismo fuerte. Él se ve débil, él se ve necesitado de la oración. Hay personas que son tan fuertes, tan orgullosas, tan no sé cómo, que jamás de sus labios va a salir, oren por mí. Porque, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Quieres que algo ore por ti? No, está bien, estoy bien. Y personas que sus fuerzas están en ellos mismos, porque han decidido pues ser fuertes. Pero aquí Pablo, que era un profeta, un apóstol, el apóstol reconocía su falta de fuerza. Una falta de fuerza para vencer, si fuera necesario, el enemigo, y falta de fuerza por él mismo para predicar el evangelio que le había sido encomendado. Vamos a ver Hechos 26, 28. Pablo tenía un encargo, y ese encargo dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en ese pasaje Pablo está pidiendo sabiduría porque está evangelizando a un rey. Y al evangelizarlo lo está haciendo con todo su corazón, pero el rey no se convence. Entonces Pablo siempre está orando porque Dios le dé valor y sabiduría para predicar el evangelio y para lograr hacer todo lo que el Señor quiera. Así fueran reyes. Pablo no tenía ninguna susto o miedo, sino quería depender de Dios. Por eso oren por mí. Vamos a ver, Pablo era humilde también para pedir a sus amigos apoyo en oración por él. Pablo no se avergüenza de decir oren por mí. Y tal vez para algunos decir oren por mí significa, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, Dios quiere que aprendamos a tener compañerismo entre nosotros y orar unos por otros. Y Pablo, siendo apóstol, no se considera como que no pudiera él necesitar. Al contrario, dice en ese verso que tenemos ahí en Efesios, verso 19, oren por mí. ¿Qué queremos orar? Miren, Pablo
no está orando por su salud, no está orando por su economía, no está orando por su trabajo, no está orando por una posible cosa que le pueda pasar. Dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí, porque yo quiero hacer bien las cosas. Quiero compartir el Evangelio a todas las personas que no lo conocen y que lo haga con valentía, que lo haga decidido. Denuedo significa valentía, decidido o insistente. Entonces, oren por mí. Ahora, ¿por qué es perseverante? Dice en el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué significa que soy embajador en cadenas? Significa claramente que él estaba arrestado, él estaba en una cárcel domiciliaria. Su casa, le habían rentado una casa y estaba arrestado ahí. ¿Cuántos años duró ahí? 2 años. Era la segunda vez que lo arrestaban. Y él estaba ahí porque había apelado a César. Entonces podemos ver aquí que Pablo es perseverante. ¿Sí? Pablo no se avergüenza de pedir oración por él mismo. Pablo dice, oren por mí. Ahora fíjense que la condición de su vida era preso. Y él no estaba pidiendo libertad. Él estaba pidiendo que le diera Dios valor, denuedo, para evangelizar a todas las personas. Y la causa de estar en la cárcel era porque era representante, alguien que representaba a Dios, el Evangelio, a Jesucristo. Y él siente que debe de hablar bien. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de la vida de Pablo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy dados a decir, este pasaje ya lo sé. Oremos, rápido, sí. Esto ya lo sé hacer. Y nos sentimos muy confiados en nosotros mismos. Seguramente que la condición del arresto de Pablo le estaba imprimiendo a él una condición de dependencia total de Dios. Que una persona pida oración por él mismo no significa debilidad, no significa fracaso, significa deseos de que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se unan a orar por él y para hablar como él debe de hablar. Eso es lo que dice. Aunque estaba en arresto domiciliario durante 2 años en su segundo encarcelamiento en Roma, continuaba compartiendo las buenas noticias de Jesús. Hechos 28, 30 al 31. Y vamos a leer ese pasaje donde dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice abiertamente y sin impedimento. Podemos ver ahí claramente la verdad, hermanos, de que ni la cárcel, ni la persecución, nada puede impedir que un cristiano sea cristiano. Entonces, esta es una enseñanza también muy importante para poder decir, oren por mí. Decía, oren por mí para anunciar las buenas noticias de Jesús. No decía, oren por mí por otras cosas materiales. Él deseaba que oraran por él para que al anunciar las buenas noticias de Jesús otros conocieran. Y lo hizo ahí por 2 años. Y dice que no había ningún impedimento. Entonces una persona que dice que no anuncia a Cristo, pues está libre, anda de aquí para allá, todo tiene Biblia, no hay una ley que impida que lo hagamos. Qué pena, ¿no? Que no lo hagamos. Qué pena. Sin embargo, la maldad está predicando ahorita a gritos exagerados para que las personas hagan la maldad. Ahí no se piensan. La maldad ahí grita. Gracias. La maldad grita, haz esto, respeta esto, ¿estás de acuerdo con esto? Respeta a todos los demás. Bueno,
Bueno, ¿y por qué ellos sí tienen derecho? Y los cristianos nos quedamos callados. ¿Miedo a perder el trabajo? ¿Miedo a perder la libertad? ¿Miedo a qué? ¿Por qué estamos silenciosos? Por eso Pablo, oren por mí, porque él estaba metido en una lucha espiritual. Y hermanos, cada que predicamos el Evangelio, la persona tiene dos opciones: se convierte o rechaza el Evangelio. Pero siempre va a decir, a mí ya me hablaron, tal persona con quien trato diario ya me habló, pero no quiero. O puede ser que empiecen a estudiar la palabra y se congreguen y se arrepientan. Pues Pablo dice, aunque esté en la cárcel, oren por mí. Y aún Pablo, estando ahí aparentemente derrotado, aparentemente impedido, no lo hace, no se queda callado. Las personas van y él logró, como ciudadano romano, utilizar sus credenciales, sus habilidades, su representatividad y decir, déjenme pasar a las personas, estoy preso, pero dejen pasar a las personas. Muchos de nosotros tenemos muchos privilegios, tenemos oportunidades y debemos hablarles de Cristo, porque necesitamos orar y pedir que oren por mí. Y Pablo no se queda ahí. Ahora vamos a terminar la carta, porque dice el verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Empiezo con el 21, resumiendo, para comunicarles sus asuntos. Pablo envió a Tíquico, a quien le llamaba hermano amado y fiel ministro del Señor. Pablo reconocía a Tíquico como un fiel hermano en el Señor, un fiel ministro. Y eso es algo que tenemos que lograr todos. Bueno, algunos más, otros menos, pero todos tenemos que ser servidores fieles del Señor. ¿Y qué quería hacer Pablo? Mire, Pablo se debía, oigan bien, a los que habían creído. Pablo está encarcelado en Roma. La iglesia está en Éfeso, a kilómetros. Y Pablo siente el deber de decir, los que han creído en el Evangelio que yo he compartido de Jesucristo, quiero que sepan lo que hago. Quiero comunicarles los asuntos en los que estoy. Quiero compartirles acerca de lo que estoy viviendo. A eso se le llama rendición de cuentas. Pablo, nadie lo obligaba a decir qué estaba haciendo. Pero una de las cosas que hace Pablo es informar a la iglesia para que oren por él con conocimiento. Pablo no era alguien que se movía debajo del agua, no era silencioso, era una persona abierta. Y él dice, voy a mandarles a Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, para comunicarles todo lo que yo estoy haciendo, mis asuntos, y todo lo hará saber Tíquico, ¿verdad? Todo eso. También había otro motivo, verso 22, el cual envié, o sea, Tíquico, a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El corazón de Pablo no es sino predicar el gozo y la esperanza de Jesucristo. Y el corazón de Pablo está en decir, oren por mí, estoy preso, pero oren para que hable bien de Cristo, no por mi libertad. Oren para que predique bien, con todo el corazón. Y también oro para que Tíquico los lleve al consuelo. Bueno, no es lo mismo decir que se murieron 1000 en una explosión a que digan, se murió tu papá ayer. No sé por qué pasa que por uno, que es el papá, lloramos tanto y nos desplazamos y hacemos inversiones de tiempo, dinero y esfuerzo, y por los 1000
tal vez lleguemos a decir, pobrecitos, Cristo viene pronto. No, hermanos, las personas están muriendo cada día más. Y eso está condicionándose porque la maldad está aumentando. Pues el consuelo está en Cristo. Dice, yo les envío a Tíquico, porque sabiendo que estoy firme en la fe, estoy feliz, estoy predicando a Cristo, oren por mí para eso, todos los demás van a tomar fuerza. Pablo no está diciendo, me están pasando estas situaciones. No, él está pensando que el reino es más importante que sus propias empresas. Entonces, para eso envió, para que consuele sus corazones. Y continúa diciendo, Pablo se despide escribiendo las últimas palabras a los efesios para animarlos. Verso 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Paz sea a los hermanos. ¿Qué es lo que tiene que privar en una iglesia cristiana? Paz. Paz. Dice paz sea a los hermanos. Porque la paz es dada por Cristo. Cristo es el príncipe de paz. Cristo murió para que en Él tengamos paz. Y entonces en una iglesia cristiana madura, con miembros que están esforzándose, los maduros les enseñan a tener paz unos con otros. Debemos orar por esa paz. Y Pablo ora, dice paz a los hermanos. Paz a los hermanos. O sea, vivan en paz. Cristo murió. ¿Por qué se han de estar peleando? ¿Por qué han de estar con divisiones? ¿Por qué? Lo sabemos que las hubo en la carta a los Corintios, se trata de eso. Paz, y luego dice, amor con fe. Hermanos, el amor, en Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor cristiano no es un amor como yo he escuchado, te amo, sí, pero ¿qué haces? El amor cristiano y la paz es algo que beneficia a la iglesia, como una familia que tenemos armonía. No hay aquí nadie que pueda decir que es inocente de algo. Todos somos culpables delante de Dios. Y tenemos que recibir entonces lo que Pablo dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La fuente del amor, la fuente de la paz es Dios y el Señor Jesucristo. No es nuestro. Hace años a nosotros se nos acabó la paciencia, se nos acabó el amor, pero en Cristo no hay permiso para decir que ya se me acabó, porque Dios es amor. Y el que anda en Cristo debe andar como Él anduvo. Y debemos vivir en amor, soportándonos unos a otros. Y luego dice el verso 24, también otro deseo de oración, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pues la gracia sea con todos los que aman. Y una de las cosas es así, Dios nos ama por pura gracia. Nosotros no hicimos nada para merecer que nos ame. Nosotros somos faltos, nosotros hemos pecado una y otra vez. Pero Dios nos amó de tal manera que por su gracia estamos aquí, amamos a Cristo, y una de las cosas muy bonitas que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 15. Entonces, alguna persona que dice que ama a Dios, que ama a Cristo, y no obedece los mandamientos, está fuera del amor de Dios. No ese es el amor cristiano. Y dice aquí entonces, esa gracia sea con todos los que amamos
a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quiere decir que nuestro amor hacia Cristo es un amor permanente y que lucha y que quiere hacerlo. Conclusión: seamos como Pablo. Pidamos oración unos por otros para anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo a todos, en medio de una sociedad que va de mal en peor. Todos aquellos que tienen la oportunidad de estar en instituciones de educación están viendo ya la prioridad que le están dando a la maldad. Y el cristiano está ahí. Oremos por ellos. Los que son maestros, los que son administrativos, los que están en medios donde se imparte educación preescolar, luego primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestrías. La maldad no se está deteniendo. Ya no es para muchos oculto. Ya las ideologías están permeando y algunos podrán decir: no pasa nada, ahí quédate, tú sigue adelante. Pablo no decía: no pasa nada, decía: oren por mí, porque estoy encarcelado a causa de hablar de Cristo y por decir la verdad. ¿Y ustedes saben qué le pasó a Juan el Bautista porque dijo la verdad? ¿Saben lo que le pasó? Le cortaron la cabeza. La hija de Herodes bailó. Y la mujer adúltera con la que vivía, que era hermana, no, que era Felipe, era hermano de Herodes. Y Herodes dijo: vente conmigo. Por decir la verdad le cortaron la cabeza. Entonces muchas personas oremos para que podamos anunciar las buenas noticias de Jesús en un medio hostil, un medio agresivo, un medio que está diciéndote: cállate. En justicia sería decir también: usted cállese. Si uno puede hablar de Cristo, usted no puede hablar de la maldad. Si usted habla de la maldad, yo lo respeto, no estoy de acuerdo, pero déjeme hablar de Cristo. Pero las cosas ya no van así. Las cosas están empeorando. Entonces, la vida cristiana se enriquece mediante la oración mutua, unos por otros, la comunicación, que diríamos la rendición de cuentas. Me debo a la iglesia, sepan que estoy preso por causa del nombre de Cristo, sepan que me falta ayuda para esto. Entonces la oración mutua, la comunicación y las visitas enriquecen la vida cristiana. Edifica el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la familia que está formada de todas las razas, naciones, edad, sexo. Es una nueva sociedad para vivir en armonía divina, lograda por el sacrificio de Cristo que derribó todas las barreras existentes. Cuando vemos esto en la Biblia, hermanos, y decimos que conocemos la Biblia, no es suficiente, debemos vivirlo. Que no haya nada que nos impida orar unos por otros, que no haya nada que nos permita convivir unos con otros, que no haya nada que nos impida evangelizar. No hay nada que nos separe, porque estamos en Cristo. Y eso es lo que tenemos que concluir. Debemos hacer una realidad las palabras de Pablo en nosotros. La paz, el amor con fe y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser. Pablo dice: así debe ser, y nosotros vamos a orar, poniéndonos de pie, que así sea. Que entre nosotros como iglesia cristiana prive el amor, la paz
la oración, la gracia, y que nadie esté aquí porque puede más o puede menos, que no haya sino Cristo reinando y obrando en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque vemos que la enseñanza que tenemos de ella es hacer representantes tuyos en una nueva familia que ha sido formada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y se ha integrado por personas que nos hemos arrepentido y que hemos decidido dejar atrás el pecado. Ayúdanos, Padre, a orar unos por otros, para que podamos decir como Pablo: oren por mí, para anunciar las buenas noticias de Jesús en esta sociedad que cada día más y más se corrompe. Te damos gracias por tu misericordia siempre, por tu amor y compañía en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.